Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que estén allí conectadas, preparadas, esperando ansiosamente estas jornadas, homenaje al maestro, escritor, periodista Gianni Rodari. Les damos la bienvenida, estamos muy felices de poder celebrar los 100 años de Gianni Rodari en el Instituto Tomás Godoy Cruz. Agradecemos principalmente la presencia de ustedes, el entusiasmo con el que se han sumado a esta propuesta, porque hemos recibido más de 230 inscripciones que ha superado totalmente nuestras expectativas y nos alegra realmente. Desde la organización de estas jornadas, de parte de la profesora Marisa Pérez Alonso, Erika Ponce, y quien les habla, Laura Martín Osorio, les agradecemos profundamente. También, y antes de comenzar y dar paso a todo lo que se viene en esta maravilla de jornada, queremos agradecerle a Leandro Amoroso, que como su apellido lo indica, ha sido absolutamente gentil con nosotras y ha colaborado haciendo los flyers, los programas, y ahora está ahí asistiéndonos, así que el agradecimiento especial también es para él. Y por supuesto, para nuestra invitada especial del día de hoy, la gentil Tati, la gran Elena Acevedo, que está en directo desde Tucumán, y eso también es un placer, el hecho de poder compartir con especialistas de otras regiones de nuestro país, y que bueno, que quizás este contexto lo privilegia, porque podemos poner a disposición también nuestros estudios y nuestras ganas, compartiendo en este ida y vuelta con otras provincias, con otras universidades, con otros institutos. Así que el agradecimiento enorme para Elena Acevedo, que es quien va a dar la conferencia inaugural, cuyo título es La ficcionalidad y los mundos posibles en la narrativa de Gianni Rodari. Y antes de que Elena empiece a hablar, me gustaría compartir un videíto de presentación y después le dejamos la palabra a Elena Acevedo. Y les pedimos a ustedes también, quienes están del otro lado, que vayan dejando sus preguntas, si lo desean, en el chat, y al final de la exposición se las haremos a Elena y ella gentilmente las responderá. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir con ustedes el video y espero que lo disfruten. Gracias por estar en este cumpleaños. Bienvenida, Elena Acevedo.
Muchas gracias. No podía haber sido mejor presentación. La verdad, muy linda, muy emotiva y muy afectuosa. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Tati. vamos a ir comenzando entonces. Em, es un placer, todo un gusto estar en estas jornadas en homenaje a los 100 años de Gianni Rodari, organizadas por el Instituto Tomás Godoy Cruz de Mendoza. He estado leyendo el programa y de ese programa he visto que hay actividades sumamente creativas como los talleres de escritura, como construirnos con Rodari. Hay una invitación a la fantasía, a las aventuras animadas, a la intersemiosis, cantar y contar a Rodari a través de historietas y presentaciones de libros. Todo un homenaje para Gianni Rodari. Y acá, a través de la lectura de este programa, he podido ver que hay palabras clave como crear, construir, fantasía, aventura, contar, transformar, recrear. Y bueno, mi contribución para el inicio de estas jornadas tiene que ver también con esas palabras clave que veíamos en el programa que ustedes han organizado. Y son la ficción y los mundos posibles y su vinculación con la semiótica. Yo voy a compartir pantalla para mostrarles un PowerPoint. A ver, está por acá. Y voy a poner F5 a ver si se puede ver toda la pantalla. ¿Se puede ver? Bueno, he titulado entonces a esta conferencia como la ficcionalidad y los mundos posibles en la narrativa de Gianni Rodari. Pero no solamente vamos a detenernos en su narrativa, sino que también vamos a hacer alusión a su filastroca, vamos a hacer alusión a las representaciones teatrales y musicales que ha generado su producción poética. Y para empezar, me gustaría leerles un micro relato, una minificción, una ficción brevísima, un microcuento, un micro relato, que se titula La tarjeta postal. Y dice así: érase una vez una tarjeta postal sin dirección. Solo estaba escrito recuerdos y besos, y debajo la firma Pinucha. Nadie podía decir si esta Pinucha era señora o señorita, una vieja gruñona o una chica con vaqueros, o a lo mejor una espía. A mucha gente le hubiera gustado quedarse al menos uno de aquellos recuerdos y de aquellos besos, al menos el más pequeñito. Pero ¿cómo fiarse? Estamos en un típico cuento de Gianni Rodari, donde entra entra el juego, lo lúdico, el imaginar mundos posibles. Bien, hecha esta introducción, quiero hacer formalmente el agradecimiento a la magíster Laura Martín Osorio, a los organizadores de estas jornadas en homenaje a los 100 años de Gianni Rodari, del Instituto Tomás Godoy Cruz de Mendoza. Muchas gracias. Y para continuar, me parecía importante esta pregunta que hace Gianni Rodari en su libro Il libro degli errori, el libro de los errores. Y la pregunta dice: vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? O sea, ¿vale la pena que un niño aprenda llorando aquello que puede aprender riendo? Y para ilustrar esta pregunta, me ha parecido interesantísimo compartirles 4 tapas de libros de Gianni Rodari que están ilustradas por Francesco Altán.
El arquitecto Altán ha hecho la ilustración de muchas obras de Gianni Rodari y entre ellas vemos acá 4 libros. Storie di Marco e Mirko, Prime fiabe e filastrocche, Favole al teléfono y el libro degli errori. Y si ustedes se fijan acá también encontramos palabras clave en relación con el género que cultiva Gianni Rodari. Tenemos en el primero de los libros la palabra storie, que es el plural de storia, o sea, historias. En el segundo tenemos prime fiabe. La palabra fiabe hace referencia al relato maravilloso. Filastrocche, que es el plural de filastrocca, hace referencia a esas canciones y poesías donde juega el sentido, donde juega la musicalidad, el ritmo y la palabra. En la tercera vemos la palabra favole al teléfono. Favole, a diferencia de la fiaba, la fábula tiene que ver más con lo didáctico, mientras que la fiaba hace hincapié en el elemento maravilloso. Y el libro degli errori, o sea, el libro de los errores, cuando Gianni Rodari nos ha dicho que los errores no están en la gramática, sino en el mundo, en cómo hemos construido. Tati, Sí. querida, discúlpame que te interrumpa, pero no estamos viendo las diapositivas. Ajá. No sé si podrás, a ver, no sé, vos decías apretar F5 recién, pero no se están pasando las diapositivas. A ver ahí. Probemos. No. A ver ahí. No, es un PowerPoint. Sí, es un PowerPoint. Y abajo debería estar esa especie de copita que nos permite abrirlo. Ahí está, ahora sí, Tati, se ve perfecto. Bueno. Sí, gracias. Bueno, perfecto, ay, qué suerte. Bueno, entonces decíamos que estas tapas de libros están ilustradas por Altán y que nos muestran no solo el rico entramado entre la narrativa y la ilustración de Altán, sino también que estamos accediendo a palabras clave que tienen que ver con el género cultivado por Gianni Rodari. Entonces vamos a encontrar historias, cuentos maravillosos, poesías y canciones y fábulas. Bien. Vamos entonces al concepto de ficción. Ficción ya sabemos que deriva del latín fictio, fictionis, y que significa representar, imaginar, fingir. Y vamos a trabajar con la teoría de John Searle sobre la ficción de 1982, que nos dice que la ficción se basa en el acto ilocucionario de fingir, de pretender, de simular. La ficción responde al acto de fingir, pero con esta particularidad que señala Searle: fingir sin intención de engañar, lo cual es central en su teoría, y se establece así un contrato ficcional con el lector. Hagamos de cuenta que se trata de una invitación a crear una realidad compartida más que una pretensión de disfrazar la realidad. Entonces, pretender y fingir son actos de habla, son una invitación del sujeto de enunciación. Hagamos de cuenta que, imaginemos que, juguemos a qué. Y fíjense en este fragmento de un relato que se titula La palabra llorar. Y dice Gianni Rodari al comienzo: esta historia todavía no ha sucedido, pero seguramente sucederá mañana. Fíjense esta proyección al tiempo futuro. Esto lo dice la voz narradora en el cuento La palabra llorar, donde juega con el tiempo. Los niños van con la maestra al museo del tiempo que fue. Y allí ven un frasquito con lágrimas, con un cartelito que decía llorar.
los escolares no comprenden el concepto de llorar y entonces la maestra los lleva, dice, con mucha paciencia a ver otros elementos en el museo más fáciles de entender, como las rejas de una prisión. Entonces, volviendo a John Searle, hemos hablado de que fingir, en el sentido básico también de Austin, a diferencia de prometer, es un acto perlocucionario, es un juego de ficción. ¿Qué quiere decir esto de acto perlocucionario? Que es un acto un acto de habla que espera una respuesta por parte del receptor. Fíjense en este fragmento de un cuento que dice: érase una vez una niña que todas las noches antes de acostarse se volvía pequeña, pequeña. Mamá decía, soy una hormiga. Y entonces Searle señala que no hay engaño por parte del autor de una obra de ficción, en tanto que nadie tiene dificultades en reconocer y entender estas propuestas, estas palabras, estos relatos, sino que se entabla un contrato ficcional entre el texto y el receptor de ese texto. Para Searle, las convenciones horizontales son aquellas que rompen o suspenden las exigencias normales de correspondencia entre palabras y mundo creadas por las reglas verticales. Entonces jugamos acá a que esas reglas que nos dan verticalmente las convenciones entran en juego y son distintas en el mundo de la lectura, en el mundo de la propuesta narrada. Fíjense en este fragmento del caramelo instructivo. En el planeta B no hay libros. La ciencia se vende y se consume en botellas. La historia es un líquido colorado como la granadina. La geografía, un líquido color verde menta. La gramática es incolora y sabe a agua mineral. No hay escuelas, se estudia en casa. Entonces, las palabras inventan mundos con procedimientos aceptados como distintos. Hacemos el contrato ficcional. Hay un lazo simbólico a través del cual se conecta la ficción con la realidad. Fíjense en el pollito cósmico. ¿Saben qué salió del huevo de chocolate el año pasado en Pascua en la casa del profesor Teboya? Sorpresa, un pollito cósmico, parecido en todo a los pollitos terrestres, pero con una gorra de capitán en la cabeza y una antena de televisión en el gorro. La ficcionalización comienza allí donde el conocimiento termina, dice Wolfgang Iser en 1997. Y se pregunta, ¿por qué los seres humanos, conscientes de que la literatura es pura simulación, pura ficción, necesitan de esas ficciones? Porque la ficción no debe entenderse como el lado irreal de la realidad, ni el opuesto a ella, sino como las condiciones que hacen posible la producción de mundos. La ficcionalización es un medio de realizar lo posible, un modo de conocimiento. Y fíjense en este ejemplo de un cocodrilo. Un cocodrilo se presenta en la sede de la radiotelevisión, calle Mazzini 14, Roma, y pide ser recibido por el director del programa Doble o Nada. El portero no quiere dejarlo pasar y el cocodrilo insiste. No veo ningún cartel que prohíba la entrada de los cocodrilos. ¿Acaso quiere usted saber más que los carteles? Bien. Entonces estamos en presencia de lo que Gianni Rodari ha llamado el pensamiento divergente. La invención y la creatividad propias de la ficción promueven un pensamiento crítico, divergente, dice Gianni Rodari, que cuestiona, problematiza, indaga, reflexiona. La construcción de mundos de ficción nos obliga a repensar conceptos como lo posible y lo contingente a través de espacios y personajes que son ónticamente ficticios, pero ontológicamente verdaderos.
Fíjense en este hermoso relato de Jaime de Cristal. En una lejana ciudad nació en cierta ocasión un niño que era transparente. Se podía ver a través de sus miembros como se ve a través del aire y del agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio, y si se caía, no se rompía en 1000 pedazos, sino que como máximo se hacía un chichón transparente en la frente. Se veía latir su corazón y se veían sus pensamientos inquietos como los peces de colores en su pecera. El pacto de ficción. Entonces, ¿cuándo hacemos este pacto de ficción? Un lector que se acerca a una obra literaria establece un acuerdo tácito, más o menos inconsciente con el texto y da por cierto lo que en él se cuenta, suspendiendo la incredulidad, dice Fernando Ángel Moreno. Y este es el caso justamente de los cuentos maravillosos, de los cuentos fantásticos, de los cuentos de ciencia ficción. Y también el caso de este fragmento que vemos acá, de un relato que dice así. Una vez en Bolonia hicieron un edificio de helado en la mismísima Plaza Mayor y los niños venían de muy lejos para darle una lamidita. El techo era de crema, el humo de las chimeneas de algodón dulce, las chimeneas de fruta confitada. El resto, las puertas, las paredes, los muebles, todo era de helado. Cada género implica lo que podemos llamar un contrato de ficción, con unas cláusulas particulares que propician desarrollos estético-narrativos u otros vinculados con las necesidades del relato y con las inquietudes del autor. Entonces, cada contrato de ficción implica una manera de entender las relaciones entre la realidad y la ficción. Imagínense ustedes en este relato de la tienda de juguetes. El robot, dando gritos de entusiasmo, brincaba de aquí para allá. Y entramos naturalmente en el juego que nos propone el sujeto de enunciación porque hacemos el contrato de ficción, el contrato ficcional. O en este otro ejemplo de la cocina espacial. Un amigo mío cosmonauta ha estado en el planeta X213 y me ha traído como recuerdo el menú de un restaurante de allá. Entre los entremeses figuran rebanadas de carbón, entre los potajes caldo de rosas, otros platos tristezas a la parrilla, teclas de máquinas de escribir. En el planeta X213 todo se puede comer. El desayuno se hace así. Suena el despertador, se despierta uno, lo agarra y se lo come en 2 bocados. Y acá podemos preguntarle a nuestros jóvenes estudiantes y a ustedes, ¿qué les gustaría comer en el planeta X213? Vemos también entonces entre los géneros cultivados por Gianni Rodari, además de los que ya hemos citado, el cuento, el relato, la filastrocca, la fantascienza, la creación de mundos utópicos. Fantascienza equivale en español a la ciencia ficción. Y uno de los libros clave en este sentido es Jeep nel televisore e altre storie in orbita, de 1982. Y dentro de ese libro encontramos un cuento que se llama Il robot che voleva dormire, es decir, el robot que quería dormir. Y en el inicio del libro dice Gianni Rodari: questo in generale non è un libro istruttivo, ma un libro divertente. Es decir, en general, este no es un libro instructivo, no tiene un propósito didáctico, pero es sí un libro divertente, un libro pensado para divertir. Y acuérdense del sentido del verbo divertere en el latín, ¿no? El dar vuelta. Bueno, y fundamental en este sentido recurrir a Umberto Eco, Los mundos de la ciencia ficción, de 1988,
donde nos dice qué es la utopía. Entonces, la creación de mundos utópicos en Gianni Rodari tienen que ver con esta necesidad de construir una utopía. Puede imaginarse que un mundo posible narrado es paralelo al nuestro, existe en alguna parte. Este mundo puede haber existido en otros tiempos o existir en lugares remotos del espacio. Por lo general, constituye el modelo de cómo debería ser el mundo real. Entonces, ahí vemos cómo esa creación de mundos posibles en Gianni Rodari es vertebrador de toda su obra. ¿Qué nos cuenta este relato de El robot que voleva a dormire? Es el año 2222, el uso del robot para hacer tareas domésticas y cuidar niños es lo normal. Uno de estos robots, que se llama Caterino, intrigado por el ciclo sueño-vigilia de los seres humanos, que los robots ya sabemos que no tienen, busca experimentarlo de todas formas y después de numerosos tentativos lo logra. Entonces, todos los otros robots lo imitan, lo cual provoca una gran preocupación en la opinión pública, pero finalmente la magistratura sanciona el derecho al reposo también para los autómatas. Fíjense qué importante anticipación en el tiempo que hace Gianni Rodari, porque estos cuentos son de la década del 50, de la década del 60. Y me ha parecido iluminante también, un aporte interesante, el de Karina Subilaga, que nos dice que los textos literarios pueden entenderse como sistemas semióticos para construir, generar la existencia de mundos ficcionales paralelos al mundo real, aunque autónomos. Los mundos posibles son el producto de actividades mentales como soñar, desear, formular hipótesis, imaginar y dar cuenta de las múltiples manifestaciones imaginativas que asume la ficción. Entonces, Miguel Mandujano Estrada, que es de la Universidad de Barcelona, ha publicado un interesantísimo artículo en la revista Signa 22 que se titula La ficción y el origen semiótico de los mundos narrativos. En realidad, él en este artículo está analizando una película de Christopher Nolan, El origen, y analiza justamente el tema del sueño y de la vigilia, como lo vemos planteado en el cuento de Gianni Rodari. Y nos dice que al analizar el sueño y la vigilia en lo que en general podemos llamar la creación de la obra de arte, es fundamental la teoría de la cooperación interpretativa de Umberto Eco. Eco dice que el texto es un mecanismo perezoso o económico que vive de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él. La relación lector-autor es relevante no solo porque supone variaciones en la interpretación, sino en el equilibrio entre autores y espectadores empíricos. Esto nos lleva a la noción de obra abierta. A grandes rasgos, obra abierta es aquella que no crea un mensaje categórico y acabado, sino que abre la posibilidad de varias organizaciones confiadas al intérprete. Y es esto lo que va a caracterizar la obra de Gianni Rodari, que es una auténtica obra abierta. Fíjense en esta filastroca que se llama El país sin error. Se los leo en español, aunque ustedes tienen la versión en italiano al lado. Todo era perfecto, todo hermoso, todo rosa, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Giovannino era feliz en aquel mundo sin defecto, pero de repente, con sorpresa, se encontró en su cama. ¿Acaso lo había soñado? Quizás, pero ¿quién lo sabe? Los sueños, cuando se quiere, se vuelven realidad.
Y a partir de los años 50, la obra de Gianni Rodari empieza a estar dedicada a estos niños que él llama los niños de hoy, astronautas del mañana, y a configurar ese planeta, ese lugar que aparece como un objeto cósmico principal, candidato a recibirlos en esta nueva era de la cosmonáutica. Y entre esos personajes se va a destacar Giovannino, Giovannino Perdigiorno, o sea, Juancito Pierdedía, que es un explorador del universo. Su mirada es la mirada de todos los niños que miran con curiosidad y frescura el mundo. Bueno, ya hemos hablado de Gianni Rodari y su relación con Francesco Altán y cómo Altán ha ilustrado varios de sus libros. Me gustaría ahora que reflexionemos y nos detengamos un poquito en la relación de Gianni Rodari y Emanuele Luzzati, que son fundamentales en la creación de mundos posibles. Acá vemos algunos de esos libros. Filastrocche per tutto l'anno, Atalanta y Le avventure di Tonino l'Invisibile, que son las ilustraciones que ha realizado Emanuele Luzzati. Hay experiencias preciosas de mundos creados por niños, Gianni y Emanuele. Pero veamos un poquito, muy brevemente, el perfil de Emanuele Luzzati, nacido en Génova en 1921, fallecido en 2007. Ha sido ilustrador, escenógrafo, ceramista, escritor, diseñador de vestuario, realizador de películas de animación y practicaba lo que él llama el arte aplicado. Y siempre ha señalado que su objetivo era realizar visualmente lo que Gianni contaba. Esto lo dice Anne Serrano en una entrevista que ha publicado en el año 2011. ¿Qué relación había entre Gianni Rodari y Emanuele Luzzati? Dice Emanuele, el recuerdo más bonito que tengo de Gianni es un encuentro en una estación de tren. Ahora no me acuerdo si fue en Trento o en Verona, una de estas estaciones donde se cambia de tren. Él llegaba de alguna parte y yo de otra. Él iba a Roma, yo a Milán. Solo estuvimos media hora juntos, o 3/4 en el bar de la estación. A menudo las estaciones o los trenes se crean esas situaciones en las que uno se siente más suelto, más libre. Por supuesto, recordaré siempre haber trabajado con Gianni, pero nuestro diálogo más hermoso fue aquel día en la estación. Y una de esas experiencias entre Gianni y Emanuele Luzzati fue realizada en el Ayuntamiento de La Spezia, y el objetivo era crear un espectáculo con un grupo de niños que creaban historias dentro de la historia. Los niños debían efectivamente crear relatos en diferentes islas. La isla del nacimiento, la isla del comercio, la isla del zorro, la isla de la barca. Y dice Emanuele, yo creé todas esas islas con objetos que los niños me ayudaban a rescatar del viejo almacén del ayuntamiento. Con sábanas pintadas hicimos la tienda donde se vendían las palabras buenas y las palabras malas, y con un montón de sillas construimos el castillo. ¿Quiénes eran los personajes? Arlequín, Pantalone, Pulcinella, y los trajes los hicimos con enteritos blancos que conseguimos a muy buen precio. Y luego apliqué al teatro profesional cosas que aprendí allí con los niños y con Gianni. Él se autodefinía como maestro de los materiales pobres. Por ejemplo, esto me ha enseñado el teatro. Si quieres hacer algo brillante, debes usar papel de estaño. Una de las experiencias más preciosas que tienen Gianni Rodari, Emanuele Luzzati y Virgilio Savona es Filastrocche da cantare, que es una ópera para poner en escena, que se puso en escena en 1983 en ocasión del 46º Maggio Musical Fiorentino.
Y fíjense cuáles son los subtítulos que lleva este libro. Leggere, cantare, ascoltare, suonare. Es decir, leer, cantar, escuchar, interpretar, tocar un instrumento. Y realmente se ve el maravilloso entramado de las poesías de Gianni Rodari, la música de Virgilio Savona y las ilustraciones, el diseño de Emanuele Luzzati. La primera actividad que proponen en el libro es la invitación al palcoscénico, o sea, al escenario, y cómo prepararlo. Buscar el telón de fondo, los biombos, cómo debe ser la elección de los colores, la propuesta de hacer cubos con diarios o maderas pintadas de colores vivaces, la introducción a cargo de un trío orquestal y se inicia con Filastroca delle Parole. Bueno, acá tenemos en realidad Filastroche da cantare o Filastroca canterina, con el diseño de Emanuele Luzzati. También nos orientan a cómo crear el espacio teatral y nos hablan del espacio escénico a diferencia del espacio o platea para el público. Y también utilizan el verbo fare, cosa faccio io, cosa fai tu, cosa facciamo insieme. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué cosas haces vos? ¿Qué cosas hacemos juntos? Esto a la hora de ir eligiendo los roles de cada uno para llevar a cabo la puesta en escena. Entonces, ¿cuáles son esos roles a desempeñar? Los detalla muy bien Gianni Rodari. La dirección, o sea, el regista, el escenógrafo, el electricista, el utilero, el vestuarista, la orquesta, que en realidad es un trío, el coro, los solistas, Teresina y Giovannino, los mimos, el jolly o bufón, que también llaman el tuttofare, el que hace de todo. Entonces, ese jolly tuttofare entra en el juego semiótico porque va a realizar diversas actividades dentro del escenario. Fíjense en esta didascalia o texto secundario, las indicaciones que da Gianni. Apenas iniciada la música, el jolly atraviesa el escenario con un cartel, Filastroca delle Parole, y al mismo tiempo todos entran gritando, diarios, última edición, noticias vespertinas, caminan rápidos, esbeltos, erguidos, pero sin correr, y se detienen frente al público haciendo una reverencia mientras el jolly se va. Y también hay pequeñas acotaciones que van introduciendo entre las partituras del libro para orientar al director. Y por ejemplo esta que dice, para no generar confusión, recuerden que cuando decimos a la derecha o a la izquierda, miramos el escenario desde la platea. También nos dan indicaciones cómo hacer el manifiesto, o sea, el cartel, el afiche. Hoy en día, en este contexto de pandemia, estamos haciendo muchos flyers. Bueno, ¿qué dice Gianni? Sugerimos hacer un cartel que anuncie el espectáculo indicando la fecha, el lugar, la hora, el nombre de los participantes y las ilustraciones. Y siempre nos va a recordar que en el teatro todos los roles son importantes. Esta es otra de las filastroca que aparecen en el libro, muy bella. Aparece también su partitura y las indicaciones de cómo se la va a representar. Dice así: conozco una ciudad donde la primavera llega y se va sin encontrar un árbol para reverdecer, un ramo para florecer de rosas o de lilas. Por aquellas calles de paredes como prisiones, la pobrecita va con las mejores intenciones. Cuelga un poco de verde de los faroles, esparce las flores delante de los portones. Y mientras los integrantes del coro corren lanzando papel picado,
Uno de ellos muestra al público un gran cartel sobre el que está escrito "Bromas de carnaval", que se puede construir pegando una cartulina sobre un anillo de hula hula. Fíjense las acotaciones escénicas cómo orientan para la puesta en escena. Entonces, ya arribando al final, vamos a hacer la vinculación entre Gianni Rodari y la semiótica. Yuri Lotman decía que la cultura representa un mecanismo políglota, y Lotman justamente da ejemplos. Para corroborar esta afirmación, dice: pensemos en la danza y el canto, de lo que se deduce que ninguna cultura puede ser definida como una sola lengua, como un solo código. Lotman afirma que la cultura es un fenómeno sígnico. Hace suponer que lo normal es que los que intercambian información no usen un solo código común, sino códigos diferentes que hasta cierto punto se interceptan. Fíjense acá en el ejemplo de Gianni Rodari, teníamos la palabra, la poesía, la música, el teatro, la danza, los mimos. Lotman define la cultura como todo el conjunto de la información no genética, como la memoria común de la humanidad o de colectivos más restringidos, nacionales o sociales. La cultura es entonces un texto y el hombre un agente dinámico que está continuamente creando, recreando, traduciendo e imaginando cultura, al más puro estilo de Gianni Rodari. Arribamos entonces ya al final y a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos analizado en esta exposición? Las propuestas de Gianni Rodari se basan en la estimulación de la creatividad y del juego. El disfrute de los receptores es fundamental, como también el hacer cosas con las palabras. Acuérdense esto de el efecto perlocutivo que tienen las palabras. Los niños resultan así lectores activos, inventan, juegan, dialogan, reflexionan, crean. La palabra en Rodari forma parte de una semiosfera donde intervienen también las otras artes, la representación teatral, las artes plásticas, la música. El arte es entonces una creación dialógica, colectiva y solidaria. Bueno, grazie mille, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Grazie mille, Tati. Gracias, muchas gracias, Elena Acevedo, por tu conferencia inaugural, que no podría haber sido mejor. Muchas gracias. Justamente abriendo el portal de invitación a esta fiesta, que es la fiesta de celebración que estamos haciendo desde aquí en Mendoza, pero también desde toda la Argentina, con tu presencia desde Tucumán, y también con la presencia de toda la gente que en el chat ha estado escribiendo. Hay muchas personas desde Santa Fe, de Buenos Aires, de Tunuyán, de aquí de Mendoza, de diferentes lugares que están saludando y agradeciendo la propuesta de estas jornadas. Así que te agradezco mucho este recorrido, este hermoso paseo que nos has hecho por la obra de Gianni Rodari, porque nos has llevado de la mano a visitar, no sé, no solo la narrativa, sus fiabes, sus cuentos, sino también las poesías y el teatro de Rodari, y nos has abierto un panorama para ir a buscar, a seguir leyendo. Y además, y algo que nos resulta también muy atractivo, es que lo has puesto a dialogar con otras voces tan importantes de la cultura, y sobre todo, digo, de la literatura, y como para mencionar a un otro italiano, a Umberto Eco, y ponerlo a hablar con Eco, resulta muy atractivo, pero nos has paseado por un montón de autores y los
los has puesto a dialogar con la obra de Rodari, así que te agradecemos un montón porque nos abrís el panorama para seguir buscando, para seguir indagando en la obra de Rodari. Yo te voy a hacer alguna pregunta que hay por aquí en el chat, a ver si se puede responder y si no podemos ir dialogando también. Marisa nos pregunta, ¿se puede decir que el efecto perlocutivo de la palabra construye pensamientos? Sí, efectivamente, cuando Austin y Searle nos hablan de actos de habla, el acto de habla tiene un efecto perlocutivo cuando provoca una reacción en el receptor. Y eso puede ser a nivel de pensamiento, a nivel de habla o a nivel gestual. Entonces, no solamente puede haber una respuesta verbal, sino también una respuesta actitudinal, una respuesta gestual, y obviamente a través de todo eso el pensamiento, ¿no? Sí. Buenísimo, y pensaba, mientras estabas exponiendo, fui tomando muchas notas porque me pareció sumamente interesante. Yo imagino que las personas que están escuchando también han tomado notas por esto mismo que te decía de la apertura que nos has hecho justamente en esta conferencia inaugural. Y pensaba en estos mundos posibles y cómo justamente Rodari nos habilita a través de los juegos que él propone, por todo esto que vos también como concluiste, ¿no? Con estas posibilidades del juego, de la creatividad, de pensar mundos posibles. Y él los pone en acto en su obra literaria, pero también en su trabajo docente. Y eso es interesante. Exacto, sí, sí, efectivamente. En su vida era eso, era estar en contacto con esos mundos que no son lo opuesto a la realidad, sino mundos paralelos, son otras opciones, ¿no? Es contrafáctico, digamos. Sí, sí, la utopía justamente, la La posibilidad utopía. de pensar otros mundos posibles que sean mejores quizás de este en el que vivimos y posiblemente para transformarlo. Exactamente. Y el Sí, poder de la palabra, de la educación, para transformar ese mundo. totalmente. Vamos a hablar en este día justamente de Rodari y de la educación también, las próximas conferencias que vienen hoy día, las de mañana también, y la próxima, la que comienza dentro de un ratito, digo que esto es interesante para quienes están ahí y para que no se vayan y para que continúen con la propuesta, tiene mucho que ver justamente con esto último que vos estabas diciendo, con la estimulación a la creatividad y al juego, y con el efecto perlocutivo de la palabra también, y con la posibilidad de construir otros mundos posibles. Y construirlos desde nosotras, hacedoras también de la posibilidad de que la palabra sea para todas las personas, ¿no? Que justamente ese lema de Rodari de democratizar la palabra, que sea para quienes la quieran utilizar. Y para quienes la quieran utilizar justamente es el taller de escritura creativa que viene a continuación después de esta hermosa conferencia que va a ofrecer Marisa Pérez Alonso, que es una grandísima escritora para las infancias y que además es profesora de nuestro instituto. Así que la invitación está hecha para la próxima parte, digamos, de esta jornada, que es el taller que viene a continuación. Tati, muchísimas gracias Muchísimas gracias gracias a por ustedes. compartir. Ha sido un placer realmente. Si querés te dejo las últimas palabras o algo que quieras decir y damos por cerrada el inicio de estas jornadas. No, simplemente decirte que cuando he recibido la invitación para participar, la he recibido con muchísima alegría porque Gianni Rodari es un gran maestro a quien he seguido mucho y me parecía que participar de este homenaje era
un logro importantísimo para mí también. O sea, la vida de Gianni Rodari, su producción poética, su producción artística, tenía que ser reconocida así, con una jornada donde se hable de todo lo que él ha propuesto, ha hecho por todos los niños. Así que muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias Elena Acevedo, muchísimas gracias Tati por tu gentileza y por ofrecernos todos tus conocimientos con esa generosidad que es la que necesitamos para construir también esos otros mundos posibles. Bueno, muchas gracias y en 10 minutos comenzamos con el taller Construyéndonos desde Rodari que va a ofrecer Marisa Pérez Alonso. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós.